y entramos en nuestro bloque, como todas las semanas, de antropología gnóstica de la mano de Carlos Gauna. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Hoy un día especial, una semana especial. Sí, sí. Veníamos hablando de los septenios, de la relación del hombre con el universo, con lo cósmico, con los 7 planetas, y en esta semana de 7 días, estos 7 días santos, que corresponde a una ley de 7 que Carlos luego nos va a explicar, suceden cosas importantes, o debieran suceder cosas importantes en el ser humano. Y de ese misterio que encierra la Semana Santa vamos a hablar hoy, en relación sí también con esos septenios. El programa es tuyo para que lo expliques, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos venido analizando que justamente desde la concepción hasta la muerte se da esa influencia cósmica de los 7 planetas originales de nuestro sistema solar para un desarrollo armónico del hombre a lo largo de toda su vida. Y hoy queremos hacer un paréntesis, como lo decías, para que podamos analizar que eso también sucede en una Semana Santa. Ahí encontramos también esos 7 planetas originales. Encontramos los 7 colores del espectro solar. El arco iris. El arco iris, las 7 notas de la escala musical. Y todo eso nos está hablando a nosotros de una ley. Esa es la ley del 7, la ley de la organización. ¿Por qué le decimos la ley de la organización? Porque todo ese drama cósmico ha sido debidamente organizado para que a lo largo de la historia de la humanidad no se perdiera y que cuando nosotros lo analizáramos pudiéramos vivirlo internamente, porque no es simplemente para rememorarlo como una historia, sino para que cada uno de nosotros podamos vivirlo íntimamente, y de eso vamos a hablar en el día de hoy justamente. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que nosotros... No recordar lo que pasó en esos 7 días en la Semana Santa, no recordarlo como un hecho histórico, sino revivirlo. Sí, revivirlo para ver qué es lo que nos compete a cada uno de nosotros realizar. ¿Para qué nos sirve? En esa simbólica Semana Santa que representa la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús el Cristo. ¿Sí? Nosotros vemos que en todas las antiguas culturas madres que han poblado la faz de la tierra, siempre lo religioso y lo científico han estado unidos. El religioso ha sido científico y el científico ha sido religioso. Hoy vemos que está divorciada la religión de la ciencia. Vemos que la ciencia se ocupa de aquello que es comprobable a sus sentidos, mientras que la religión toma como artículo de fe todo aquello que está más allá de los sentidos físicos. Hoy la gnosis, el conocimiento gnóstico, viene como las antiguas culturas a darnos esa conciliación de lo científico y de lo religioso, para que nosotros comprendamos más a fondo de esto que venimos a hablar en el día de hoy, que son los misterios más trascendentales del cristianismo. Tenemos que entender que todas las grandes religiones han tenido siempre los mismos y tienen los mismos principios religiosos. Es decir, esas son fórmulas cósmicas, vivientes, inalterables para todas las religiones que han existido y que existen. Claro, es para la humanidad entera. Para la humanidad entera. Cada uno lo hace de diferentes formas de acuerdo a su cultura. Exacto, lo que ha cambiado entonces es la forma religiosa. Es decir, la forma de explicar esos principios en las diferentes culturas a lo largo de la historia, y entonces nosotros hemos tenido diferentes formas religiosas. Por ejemplo, la Navidad no es propiedad exclusiva del cristianismo. El paganismo, la forma religiosa anterior, el 25 de diciembre celebraba la Navidad del dios Baco. Cuando el paganismo, esa forma religiosa, llegó a su involución, a su decadencia, desapareció y esos principios religiosos fueron reabsorbidos por el cristianismo. Por eso también el cristianismo celebra la Navidad el 25 de diciembre. Claro, que no significa que sea que Jesús de Nazaret nacía el 25 de diciembre. 25 de diciembre. No es eso. Hay una enseñanza de trasfondo en todo eso. Vemos que el Averno romano se transformó en el infierno cristiano. El Olimpo de los dioses se transformó en el cielo del cual nos habla el cristianismo. Claro. Es decir, esos principios religiosos fueron reabsorbidos. Hoy queremos nosotros explicar con esto que cuando nosotros vamos a analizar desde un comienzo, porque el comienzo del drama del Cristo comienza con esa Navidad, no vamos a analizar el nacimiento de un bebé. No es el nacimiento de un bebé, el nacimiento de una persona, es el nacimiento de una fuerza dentro de un hombre que estaba debidamente preparado. Por eso en el antiguo Egipto de los faraones, el dios 3 veces grande, Ibis de Tot, Hermes Trismegisto, encarnó al Cristo. En el antiguo Egipto quien encarnaba al Cristo era un osirificado.
Es decir, encarnar al Cristo significa llegar a esa energía crística. Encarnar esa energía, esa energía cósmica, ¿no?, que es el Cristo. Poder ser con esa energía, ¿no? Exactamente. Ser ese hombre superior. Ese hombre superior, encarnar ese Cristo dentro de un hombre que está debidamente realizado. Eso es lo que significa aquello. En la India, Krishna encarnó al Cristo. En el antiguo México de los nahuas, entre los aztecas, Quetzalcóatl también era un Cristo, había encarnado a esa fuerza crística universal. Entonces nosotros venimos a entender allí, bajo estos postulados, que nosotros tenemos que entender que ese pesebre simbólico no es que naciera un niñito allí en un pesebre, sino que ese pesebre está dentro de cada uno de nosotros. Esos animales que están dentro del pesebre son nuestros propios defectos, son nuestros propios pecados. Es por eso que el Cristo nace para ayudar a redimirnos de los pecados, pero dentro de cada uno de nosotros, es decir, redimirnos desde dentro. Por eso si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, nos dicen, si oímos que en las plazas están diciendo que hay alguien que está diciendo que está hablando en el nombre del Cristo, que es el Cristo, o que en el templo está predicando el Cristo, no vayáis, no creáis, porque la segunda venida del Cristo será desde adentro. Es decir, hace 2000 años, Jesús de Nazaret, o como se lo conoce en las antiguas escuelas de misterio, con el nombre de ese maestro interno, Yeshua ben Pandirá, encarnó al Cristo y nos mostró de forma pública lo que cada uno de nosotros debíamos realizar íntimamente en el interior de cada uno de nosotros. Claro, ¿no? Se decía que era un ejemplo de vida, cómo se debía, realmente a lo que se debía llegar. Exactamente, cómo debíamos nosotros llegar a realizar toda esa obra para poder encarnar el Cristo en el interior de cada uno de nosotros. Por eso todo eso es simbólico. Dentro del pesebre, por ejemplo, encontrábamos una mula, y esa mula dice que le comía las pajitas debajo de la cabeza. Es porque la mula, en ese lenguaje parabólico, está representando lo que es nuestra mente. En eso está cuando te dice sos una mula, ¿no? Exactamente, de ahí viene el dicho, claro, esa terquedad que nosotros tenemos y que no dejamos que esa conciencia se haga cargo de nuestra vida, y que somos nosotros queremos que regir todo a través de esa mente que es una mula aferrada a conceptos, a prejuicios, a preconceptos. Esos fueron los intelectuales de la época, esos fueron los escribas de la época, aquellos intelectuales que se opusieron a ese nuevo mensaje de redención que traía el Cristo, a esos ancianos que estaban aferrados a sus experiencias y que no querían nada nuevo, a esos religiosos de la época que ante una nueva enseñanza decía, ¿qué es lo nuevo que nos trae? Y él decía, yo les traigo la letra viva, ¿sí? Porque ustedes leen la letra muerta. Es decir, venía a darle vida a todo un mensaje que se había convertido en un mensaje muerto. Y esos religiosos fueron los que le dieron muerte. Entendamos que Caifás, el supremo sacerdote, representó a los religiosos de la época. Fueron los religiosos de la época los que no aceptaron al Cristo. Por ahí perdían un poco de poder, se aceptaban. Exacto. Esta nueva fuerza que, bueno, le iba a absorber cada uno de los seres humanos, ¿no? Y le iba a dar ese verdadero empuje. Verdadero valor, el verdadero empuje que debe tener desde el interior, desde la intimidad de cada uno de nosotros. Porque ese es verdaderamente el mensaje de redención que nos trae el Cristo. Nosotros quisiéramos explicar más ampliamente, porque por allí se podría llegar a interpretar que entonces cualquier persona puede encarnar al Cristo. Y el Cristo dijo, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, y de 1000 que me siguen uno es mío. O sea, hizo una progresión aritmética que si nosotros la analizamos, eso no es para cualquier persona. Sin embargo, nosotros no sabemos si no somos nosotros ese uno de 1000. ¿Sí? Eso no lo sabemos nosotros, si no somos ese uno de 1000. Pero quisiéramos explicar ampliamente cuáles son las condiciones para que nosotros pudiéramos encarnar a ese Cristo en el interior de cada uno de nosotros. Luego de la pausa. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos entonces con qué pasa en estos 7 días y qué es lo que debe hacer el hombre, ¿no? ¿Qué debe tomar de esta Semana Santa? Ya volvemos. Ahora volvemos. Y seguimos en esta Semana Santa que estamos viviendo este sábado, hablando justamente de los misterios que encierra. Para nosotros todavía el hombre es un misterio cuando es lo que debemos vivir, ¿no es cierto? En una Semana Santa, tratar de evolucionar como personas y no quedarnos con el recuerdo de una historia. Y de eso estamos hablando con Carlos Gauna, de la Asociación de
Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. Es tan largo el título, pero todo esto encierra, ¿no es cierto? Encierra estos estudios gnósticos, esta parte científica y comprobada de lo que estamos hablando. Carlos, decíamos entonces en el bloque anterior que vamos a profundizar en esto de la Semana Santa, estos 7 días. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Cuál es la parte rica de todo esto que debemos ver en esta semana? Bien, en ese drama cósmico que nos plantea la Semana Santa está todo el trabajo que debe realizar un hombre hasta su liberación final. Entendamos nosotros, y para esto tendríamos que citar a Nietzsche, en su libro Así hablaba Zaratustra. Él nos dice que el hombre es el puente extendido entre el animal y el superhombre. Ahora nosotros vamos a develar qué era lo que nos quería expresar con aquello. Ese animal es el animal intelectual. Somos cada uno de nosotros. Lo que somos ahora, ¿no? Exactamente. En términos de Pablo de Tarso, él nos habla del hombre terreno y del hombre celeste. Nos dice que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. El animal intelectual viene representando a ese hombre terreno, ¿sí? El hombre, ese que hace el nexo entre el animal intelectual, ese puente entre el animal intelectual y el superhombre, ese hombre es ese hombre que buscaba Diógenes en la antigua Grecia. Cuenta la tradición que Diógenes salió a plena luz del día con su lámpara, iba de puerta en puerta, iba por las plazas, por los mercados, y iba con su lámpara en búsqueda de un hombre. Y cuando le preguntaban y le decía, Diógenes, ¿qué buscas? Busco un hombre. Pero dice, pero Atenas, pero Grecia está llena de hombres. Esos no son hombres. Parecen hombres, pero no son hombres. Él iba en búsqueda del hombre verdadero, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos cita que Nicodemo se acerca, que era un gran sabio de aquellas épocas, se acerca al Maestro Jesús el Cristo en el momento que él estaba en suprema reflexión, a preguntarle y a decirle qué debía hacer para entrar al reino de los cielos. En todas las épocas el hombre ha querido saber cuál es realmente el trabajo, qué es lo que uno debe hacer para en el momento de la muerte poder ingresar a ese reino de los cielos. Y el Cristo le contesta diciéndole, de cierto os digo que si no naciereis de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. Él, siendo un gran sabio, no pudo interpretar aquello. Y le dijo, yo siendo viejo debo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Cristo le replica diciéndole, si no naciereis del agua y del fuego, del agua y del espíritu, no entraréis al reino de los cielos. Ese es el nacimiento segundo, el nacimiento del hombre que debe nacer en el interior de cada uno de nosotros, del hombre verdadero, del hombre celeste que nos decía Pablo de Tarso. Así como la mariposa nace dentro de la crisálida, sale de la crisálida, así también el hombre verdadero debe nacer en el interior de cada uno de nosotros. Ese hombre verdadero, en este drama cósmico que nos presenta la Semana Santa, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Ese es el hombre espiritual, ¿sí? Porque el nombre de ese hombre no lo sabemos. Ese Jesús de Nazaret es el nombre interno, es el maestro que ha nacido dentro de un hombre, ¿sí? Yo sé que es un poco complejo. Y si vamos un poquito más allá, ¿quién es el superhombre? El superhombre es el Cristo, que debe nacer en el corazón de ese hombre. Por eso al Cristo se le llama el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y por eso nosotros siempre recordamos, Carlos, la etapa de este Cristo a partir de los 33 años, ¿no es cierto? Y desconocemos todo lo que pasó anteriormente, pero calculamos que tiene que haber estado en una preparación, tal vez hermética, previa, que hacía que nadie conozca qué sucedió, ni tampoco se difundió. En realidad, ¿qué pasaba con este ser que desde niño hasta los 33 nadie supo dónde estuvo? Exactamente. ¿No? Tuvo exactamente toda una preparación muy importante. Para llegar a ese hombre superior. Que desaparece de la vida pública a partir de los 12 hasta los 30 años y él se está preparando para todo ese ministerio que va a realizar. Por eso si nosotros analizamos la Biblia, y yo sé que después de este programa seguramente muchas personas van a ir a estudiar, a volver de nuevo, a reflotar, porque ese es el sentido que le queremos dar, que se reflote, pero como el mensaje interno de lo que nosotros tenemos que realizar, le decimos que las Biblias de hoy están adulteradas,
que busquen una buena Biblia, por ejemplo, una versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por ejemplo. Es una Biblia donde nosotros vamos a encontrar que no está adulterada. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar estos principios que nosotros estamos analizando para que a la luz de este conocimiento que estamos analizando nosotros ahora se pueda entender. Ahí vemos que el que nace es Jesús. Si nosotros vemos la anunciación que le hace el ángel Gabriel a la Virgen, le dice, le pondrás por nombre Emanuel. Y Emanuel significa Dios entre los hombres. Y cuando nace, habrá sido desobediente la Biblia, ella le pone por nombre Jesús. Y Jesús proviene de Yeshua, en hebreo significa el Salvador. ¿Sí? Entonces es un lenguaje simbólico que tenemos allí. Después del bautismo de Juan, ya no hablamos de Jesús, sino que hablamos de Jesucristo, o de Jesús el Cristo, porque él después, ese maestro, encarna dentro de sí a esa forma, a esa fuerza cósmica universal que es el Cristo. Nosotros vemos que simbólicamente se posa sobre él una paloma, la paloma del Espíritu Santo, y se oye una voz que dice, tened complacencia en él, que es mi Hijo bien amado. Es decir, allí es cuando Jesús encarna dentro de sí al Cristo, y vemos todo eso que se desenlaza de allí, ese ministerio que realiza a partir de allí, esa revolución de ese maestro de maestros que es Jesús el Cristo. Tanto es así que Juan el Bautista le dice a sus discípulos que ya no lo sigan a él, que lo sigan a Jesús el Cristo. ¿Y por qué, Carlos, entonces, esta cruz que lleva, ¿no es cierto? Y todo el mensaje, todo lo que se hace con la cruz en la Semana Santa. Exactamente, todo ese mensaje del Cristo lo podríamos resumir en la cruz. Nosotros vemos que ese madero vertical representa el Espíritu, y el madero horizontal representa la materia. Los cruces incesantes de la materia y del espíritu nos llevan a encarnar el Cristo dentro de cada uno de nosotros. En esa época, perdón, también se usaba la crucifixión. Se usaba como símbolo, una forma de, claro, se usaba como símbolo de martirio. Por eso hay algo que, por ejemplo, no se ha hablado, y es que el Cristo fue crucificado, por ejemplo, no se ha explicado, que el Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Al ladrón de la derecha se lo llama el buen ladrón, y al ladrón de la izquierda se lo llama el mal ladrón. Ahí hay un simbolismo. A su derecha estaba Dimas y a su izquierda estaba Gestas. El mal ladrón le dice, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no te salvas y por qué no nos salvas a nosotros? Claro. Y él guardó terrible silencio, porque ese Cristo en ese momento, en esa cruz, no estaba derrotado, estaba triunfante. Y él lo demuestra con su resurrección. El buen ladrón a su derecha, Dimas, le dice, maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Ese era un discípulo de él, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mal ladrón representa al que le roba esas energías al Dios interno para sus placeres, para su vida displicente. El buen ladrón es quien le roba las energías a ese mundo, a ese diablo, a todo eso, para entregárselas a su Dios interno, para que en verdad pueda lograr todo ese triunfo. Esa cruz está representando el triunfo sobre los 4 elementos de la naturaleza. Nosotros debemos tener un triunfo sobre esos 4 elementos de la naturaleza. La tierra nos invita constantemente a la pereza, a la inercia. Las aguas a las bajas emociones, a ser doblegado por nuestras emociones negativas. El aire a los malos pensamientos. Y el fuego nos invita a nosotros a la ira, al enojo. Cuando doblegamos esos 4 elementos, nos ganamos el derecho a morir y a resucitar en esa cruz, y por eso se corona la obra encima de la cruz con un cartel que dice INRI. Ese INRI se ha traducido como Rey de los Judíos, cuando INRI son siglas que significan Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza interior del hombre. Claro. El fuego quema el hombre viejo para que ese fuego vivo en el interior de cada uno de nosotros es ese Dios interno. Por eso, en síntesis, para que nosotros dejemos un mensaje que pueda llegar a ser claro para todas las personas que nos vienen siguiendo en estos programas y que les ayude a vivir esta Semana Santa de otra manera. El Cristo debe nacer en el interior de cada uno de nosotros. Nosotros nos debemos preparar para eso. En vano nació en Belén, vivió, murió y resucitó si nosotros no nos preparamos para que algún día, en alguna vida, en alguna existencia, Él pueda nacer, crecer
despojarnos de todos esos pecados, de todos esos defectos que llevamos en nuestro interior y llegar nosotros con esplendor a ese Padre. Cuando Él nos hacía esta aclaración, sus discípulos, sus apóstoles alrededor de Él le decían, muéstranos al Padre. Y Él le decía, tanto tiempo con ustedes y aún no me conocéis. Y Él decía, el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. El que niega al Hijo, niega también al Padre. Nosotros algún día, después de este gran peregrinaje por la vida que hemos realizado y que nosotros nos estamos recordando simplemente de la tierra, cuando hemos peregrinado por todo el cosmos, volvamos de nuevo a nuestro Padre, ojalá que lo hagamos llevando al Cristo en el interior de cada uno de nosotros, como esa fuerza cósmica universal que, como Él lo dijo, es la verdad, el camino y la vida. Pavada de mensaje, Carlos Gauna. Realmente, ¿no? Han pasado 2002 años y todavía estamos tratando de aprender qué pasó, cuál es el mensaje y cómo debemos vivirlo. Como vos decías, el trabajo es interno. El Cristo, esa energía crística llega a cada uno de nosotros a través nuestro y nada más. Y no hay excusas para nada, ¿no? Es un trabajo interno, que obviamente nadie dice que es fácil. Es simple, pero cuesta, porque lo que más nos cuesta somos nosotros mismos, nada más alrededor, ¿eh? Somos nuestro ser divino, pero somos nuestro primer enemigo también. El primer enemigo, el primer obstáculo, es así. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, gracias a vos por este mensaje. Y unas felices Pascuas para todos, ¿no? Exactamente.